El arte es una de las formas más auténticas de la expresión humana. Refleja nuestra creatividad y nos permite comunicar aquello que verdaderamente queremos compartir con el mundo. Algunas personas cantan, dando vida a letras que surgen desde lo más profundo de sus emociones. Otras bailan interpretando la música y transmitiendo sentimientos a través del movimiento. Hay quienes escriben, transformando ideas, vivencias y emociones en palabras. También existen quienes actúan, componen música, pintan o exploran otro tipo de arte. Cada una de esas expresiones tiene el poder de conectar, emocionar y hacernos reflexionar. El arte no entiende de fronteras, idiomas, culturas o creencias. Tiene la capacidad de unir a las personas, de inspirar al cambio y de cuestionar lo establecido. Para mí, el arte es eso, la máxima expresión de la libertad humana. Por eso hoy me gustaría hablarte de un videojuego. Y sí, aunque no lo creas, todavía hay personas que piensan que los videojuegos no deberían ser considerados arte. Dicen que son simples imitaciones de película o que perdemos el tiempo con ellos, pero no podrían estar más equivocados. Los videojuegos también pueden ser arte. Incorporan elementos visuales, sonoros, narrativos y de diseño que pueden evocar emociones profundas en nosotros. Como la historia de aquel pequeño caballero que descendió a las profundidades de un vasto reino de insectos para salvarlo, hasta la joven que decidió escalar una montaña en un viaje de autosuperación mientras lucha con la representación física de su depresión y ansiedad, o aquel hombre que viaja a aquella ciudad suspendida en lo más alto de los cielos, al borde del colapso, en busca de una chica. Esas historias no solo entretienen, nos invitan a pensar, a sentir y a ver el mundo desde nuevas perspectivas. Eso, sin duda, también es arte, como el videojuego del cual hablaremos el día de hoy, One Shot. One Shot es un videojuego de rompecabezas y aventura con una jugabilidad muy similar a los clásicos juegos de RPG Maker 2003. De hecho, su primera versión fue hecha en este motor. Fue desarrollado por el estudio FutureCat, un pequeño estudio de videojuegos que se especializa en títulos narrativos, y publicado por Komodo. Se lanzó en Steam el 8 de diciembre de 2016 y posteriormente en itch.io el 12 de marzo del 2020. Finalmente, el juego se estrenó en consolas, como la Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, bajo el nombre One Shot War Machine Edition. Creo que vale la pena recalcar que 2 años antes de su lanzamiento en Steam, el juego ya contaba con una versión gratuita, publicada el 30 de junio de 2014. Esta versión fue creada en tan solo un mes por la desarrolladora Night Margin, quien durante el desarrollo actuó como artista principal, diseñadora de personajes y co-guionista del juego. Junto a ella trabajó Elisa Velázquez, quien se encargó del diseño de escenarios, la codificación, pistas musicales y los diseños de personajes tan emblemáticos como George y Mace. Ambas, además, crearon esa versión inicial para participar en el concurso Indie Game Master Contest de 2014. Aunque esta versión gratuita no tenía ni de lejos los elementos ni la complejidad de la edición final de 2016, ya incluía varios conceptos y mecánicas claves que formarían la esencia del juego. Principalmente, la capacidad de interactuar directamente con el jugador a través de los diálogos. Otras características de la versión de 2014 eran que el mundo era un poco más pequeño y simple, poseía menos personajes y diálogos, y las mecánicas eran un poco básicas y toscas. Más adelante se les uniría Michael Cheer, el tercer desarrollador, con el cual tuve la oportunidad de preguntarle un poco sobre la historia detrás del juego. Este trabajó en la optimización, depuración, programación y también en algunas pistas musicales. Cuando me comuniqué con él, le hice saber un poco sobre lo que yo quería plasmar en este video. No solamente buscaba contar la historia de One Shot a mi manera, sino que también quería contar la historia detrás del desarrollo de este, cosa a lo cual le pareció bien, y me dijo que si tenía alguna pregunta respecto al desarrollo, él probablemente podría responderla. A lo cual, inicialmente le pregunté si podría contarme un poco sobre el desarrollo de la versión de 2014 y su participación en el Indie Game Maker Contest.
a pesar de que él no tuvo presencia como tal en esta versión, él me respondió lo siguiente. En realidad no trabajé en la versión original de One Shot de 2014. Esa versión fue creada por Elisa y Night Margin. La presentaron en el IGMC de 2014, pero su propuesta fue descalificada debido a que no existía una versión oficial en inglés del motor que usaban en ese momento, el cual era RPG Maker 2003, por lo que habría sido difícil, si no imposible, obtenerla si no estabas en Japón. Además, el juego también usaba binarios no oficiales en inglés para RPG Maker 2003. Sin embargo, poco después del concurso, Dehika se puso en contacto con ellos para ofrecerles un remake del juego con un motor RPG Maker más reciente para su lanzamiento comercial en Steam. Cabe destacar que Dehika también era editora de RPG Maker en Steam y en inglés en ese momento, y también organizaba parte del IGMC de 2014. Este concurso dio a los desarrolladores solo 30 días para presentar sus propuestas, por lo que la versión original se realizó en este plazo. Durante esta época también creó un juego para el IGMC de 2014, llamado TES, un juego corto de correr y disparar con un toque de melancolía. Todavía puedes descargarlo aquí y jugarlo. También le pregunté qué tal fue trabajar en la versión de 2016 con Elisa Velázquez y Night Margin, y cuál fue la parte más difícil de esta. Y la respuesta que recibí por parte de él fue la siguiente. Para el lanzamiento de One Shot en 2016, no me uní al equipo de desarrollo hasta unos 3 meses antes de su lanzamiento. Durante la mayor parte del desarrollo de 2015 y 2016, solo Night Margin y Elisa trabajaron en él. Principalmente, trabajé para ayudar a pulir el juego y prepararlo para su lanzamiento en Steam, incluyendo la conexión de salas y mapas para que el juego fuera realmente jugable de principio a fin, la corrección de algunos errores críticos y problemas de rendimiento, y la colaboración en el desarrollo de algunos de los puzzles del final del juego. Uno de los principales problemas con los que ayudé fue lograr una velocidad de fotogramas estables en el mapa de los baldíos, debido a que todas las casillas animadas, cada una de las cuales representaba un NPC en el mapa, provocaban que la velocidad de fotogramas cayera por debajo de los 20 FPS. También colaboré mucho en la actualización del Solsticio, lanzada en marzo del 2017, que ayudó a profundizar en el resto de la historia del juego. También sentía algo de curiosidad por el nuevo proyecto en el cual el estudio estaba trabajando. Así que le comenté si podría hablarme un poco de este proyecto, a lo cual esta fue su respuesta. Margin of the Strange es un juego de misterio y exploración con temática de jardinería sobre el mundo de los sueños humanos. Juegas como Link, un joven que experimenta el fenómeno de soñar, aparentemente por primera vez. Descubres que el mundo onírico es en realidad un tipo de ecosistema, una dimensión alienígena extensa y cristalina, dictada por las leyes de la física de Strange. Margin se creó en Game Maker en lugar de RPG Maker para facilitar el desarrollo de mecánicas de agricultura y jardinería. La idea es combinar la exploración onírica al estilo de Yume Nikki con las mecánicas de agricultura. Será un poco diferente de One Shot en cuanto a mecánicas y romper la cuarta pared, pero creemos que es un juego que los fans de One Shot seguirán disfrutando. Al final de mi mensaje, le agradecí por su tiempo y por haber respondido todas mis preguntas. Y le pedí un pequeño favor, si podría enviarnos un pequeño mensaje a nosotros, a los fans de One Shot en Latinoamérica. Y esto fue su mensaje. A todos los fanáticos de One Shot en Latinoamérica, me gustaría decirles gracias por jugar nuestros juegos y espero que nuestros juegos futuros también les brinden alegría y entretenimiento. Me entretuve mucho haciendo esta parte del video, ya que por lo general nosotros, como el espectador, no dimensionamos la historia, el trasfondo o la pasión que hay detrás de una obra de arte, ya sea un cuadro, una canción o incluso un videojuego. Al iniciar el juego, lo primero que encontramos es un pequeño homenaje a una persona muy especial, Aaron Mullins. Pero ¿quién fue él? Tristemente, Aaron, creador de Home, falleció el 4 de marzo de 2017. Aaron, también conocido por su apodo en la comunidad, Felix the Youth, fue un apasionado desarrollador de videojuegos independiente y una figura muy cercana a Night Margin. Aunque no participó directamente en el desarrollo del juego, su influencia, su amistad y su presencia dejaron una huella significativa en el equipo. Fue el creador de Home, un videojuego derivado de Off. En este, controlamos al juez,
quien confía plenamente en que tomemos el control de su cuerpo para luego conocer al bateador, quien tiene la misión de purificar el mundo. Así que prometemos ayudarle en el camino, pero antes de que el juez abandone la zona, tiene una visión de la purificación de esta misma, lo que lo convence de advertir a los guardianes de esta amenaza inminente. Pero Home no fue lo único que él creó. También participó en otros proyectos, cuales como Ruby Quest Undertow. En este, juegas como Ruby, una liebre con rasgos humanos, la cual despierta en una especie de ataúd de metal en las instalaciones de Metal Glen. Sin recordar cómo llegó ahí, desde el inicio queda claro que ella está atrapada en un lugar extraño, hostil y lleno de misterios. A partir de aquí comienza su búsqueda para ascender desde las entrañas metálicas en las cuales ha sido arrojada. Poco después, conoce a Tom, quien también está preso en el mismo sitio, así que juntos deciden intentar escapar. La historia del juego se desarrolló originalmente el 12 de diciembre de 2008 al 3 de febrero de 2009 en un tablero de 4chan. Se sabe que el desarrollo se inició en 2014. El ciclo del desarrollo del juego duró aproximadamente 4 años antes de que se cerrara el desarrollo del juego debido a que el motor RPG Maker XP llegó a sus limitaciones con el proyecto y la agitación interna del equipo lo volvió incontrolable. Sin embargo, junto con la cancelación del desarrollo, el equipo lanzó la versión final del juego, que si bien tenía errores, pudo funcionar hasta la mitad del tamaño planificado del juego, lo que dio al jugador un par de horas extra. Además de esto, el juego en sí era de código abierto, con activos incluidos del juego en sí, y también recursos externos como bocetos para habitaciones sin terminar, diseños HD y muchos más. De todos los proyectos, es una pena el cómo este terminó, ya que este pudo haber llegado a ser un buen juego. La participación que Aaron Mullins tuvo en este fue el equipo de desarrollo de música. También está Iter Tineris. En este, interpretas a Eva, una joven, aparentemente normal, que sufre una transformación tras un encuentro traumático con una criatura de otro mundo. Esta criatura secuestra a tu amiga Beatriz y muta a Eva, dándole un cabello rojo y haciendo que su sangre se vuelva verde. Al día siguiente, esta no recuerda bien lo sucedido, salvo la desaparición de su amiga Beatriz. Entonces, aparece un misterioso portal en su hogar, que la conduce a un universo paralelo llamado Externus, donde se embarcará en la búsqueda de su mejor amiga gracias a unos poderes llamados Xenovisiones. Se sabe que el juego se lanzó el 4 de noviembre del 2013 y el estado actual de este proyecto es incompleto. La versión de marzo de 2016 es la última disponible y la más reciente que se puede obtener del proyecto. El creador de este es Outlander S3S y Aaron Mullins aparece acreditado como colaborador artístico y musical secundario. Wham, al igual que Home, es un juego derivado de OFF. Este tiene lugar 4 años después de los acontecimientos de OFF tras el final oficial. Sigues a Dots, el hijo de Zachary, y uno de los pocos seres vivos que quedan en el mundo después de la purificación. Es tu tarea ayudarlo cuando la vida que ha conocido cambia para siempre, pierde todo lo que ama y debe luchar para recuperarlo. Desde entonces, el creador ha seguido retocándolo, mejorándolo, añadiendo diálogos y expandiendo algunas sesiones. Este fue desarrollado por Dennis Gosh, desarrollador principal y único artista. El compositor, Firebloods, y también, por supuesto, y no menos importante, Aaron Mullins, que fue el co-desarrollador y la principal inspiración. Este lo dejé para el final, porque no solamente tuve la oportunidad de comunicarme con el creador de este y que me hablase sobre el juego, sino que también me habló sobre cómo era Aaron en vida. La historia del juego se me ocurrió en un sueño en el mismo año en el que empezó la producción. Sin embargo, era diferente de lo que finalmente se incluiría en el juego. En cuanto a Dots, ya existía antes de que empezara Wham. El principio era un personaje de broma, que creé con un amigo, pero lo quería demasiado como para que siguiera siendo un personaje de broma. Felix era, sinceramente, una persona muy bondadosa y desinteresada cuando estaba cerca. Lo conocí mientras su fangame, Home, aún estaba en desarrollo, y nos conocimos a través de una transmisión organizada por alguien que luego se convertiría en nuestro amigo. Les pregunté si podrían probar la primera versión demo conocida de Wham, y cuando la vio, se ofreció a ayudarme con ella.
Esto me pilló desprevenido, y fue una locura que alguien que me inspiró a crear un juego quisiera ayudarme con el mío. Sinceramente, sin su ayuda, habría cancelado WAM al empezar, porque aquel entonces no tenía ni idea de lo que hacía. Me ayudó a programar, crear puzzles, crear mapas densamente poblados y a crear los eventos más complejos. También me enseñó a mejorar la fluidez de las animaciones de batalla. Era un gran amigo y a veces quería trabajar en WAM más que yo cuando estaba en un momento muy difícil. Ruby Quest Undertow, Iter y Daenerys y WAM son solo algunos de los proyectos en los cuales él trabajó y se tiene registro, y estoy seguro que también trabajó en muchos más. Todos, por lo general, títulos inspirados en juegos como OFF y Umeniki. Su creatividad, su dedicación y su amor por los juegos narrativos lo convirtieron en una figura querida y respetada dentro de la comunidad indie. Nico, nuestro protagonista, despierta en una habitación oscura, apenas iluminada por el tenue brillo de la luna, que se filtra a través de una ventana. Llama en voz alta, preguntando si hay alguien, pero no obtiene respuesta. Está completamente solo. Se levanta de la cama y observa a su alrededor. La habitación está en muy mal estado, como si hubiese permanecido abandonada por mucho tiempo. Hay un ordenador antiguo, una estantería cubierta de polvo y un control remoto en el suelo. Nico intenta abrir la puerta, pero esta está cerrada. Ante la imposibilidad de salir, decide interactuar con el ordenador, el cual le solicita una contraseña. Después de buscarla e introducirla, el sistema se activa y muestra el siguiente mensaje. Desde este primer momento, esta pequeña interacción con el ordenador deja de entrever el tipo de experiencia que será One Shot mucho más adelante. Y aunque el juego no lo diga de forma explícita, queda claro que Nico está algo confundido por la situación, ya que los mensajes de aquel ordenador no estaban dirigidos para él, sino para nosotros, el jugador. Después de salir de la habitación, Nico se encuentra en la sala de lo que parece ser una casa, la cual también está en muy mal estado, al igual que el cuarto en el cual él despertó. Rápidamente se da cuenta que hay dos puertas más. La primera está cerrada con llave, y la segunda parece requerir algo más que una simple llave para poder abrirse. El lugar está bastante oscuro, así que Nico, aprovechando los objetos que encuentra a su alrededor, utiliza la chispa de un televisor destrozado y logra encender el fuego de una chimenea. Gracias a la luz que la chimenea produce, Nico encuentra una llave para una de las puertas. Nico decide abrirla y se encuentra con unas escaleras que descienden hacia lo que parece ser un sótano. Al llegar al final, descubre un pasillo largo y al fondo, un objeto llama su atención, una bombilla. En un principio está apagada, pero al acercarse para recogerla, se enciende por sí sola. Creo que es importante recalcar que la bombilla no es un objeto cualquiera. Su presencia tiene un peso simbólico y un significado crucial para el mundo en el que se encuentra nuestro protagonista. Con la bombilla en mano, Nico regresa a la segunda puerta. Esta vez, la bombilla encaja perfectamente en la ranura y la puerta se abre.
De inmediato, Nico es transportado a una sala de terminales destruidas, completamente en ruinas. Decide salir, solo para encontrarse un paisaje desolador, múltiples abismos y maquinaria abandonada. Un mundo al borde del colapso. Nico se encuentra ahora en los baldíos, una región caracterizada por sus tonos azulados y las lagunas de fósforo que iluminan varios sectores. No existe la vegetación, y el terreno está marcado por cráteres que alguna vez contuvieron este mineral brillante llamado fósforo, fuente vital de luz en la zona. Tras investigar un poco, Nico descubre que hay una parte de los baldíos donde el ambiente es peligroso. Una niebla tóxica llena el aire y le dificulta respirar, así que debe retirarse por el momento. Al caminar un rato y pasar cerca de un muelle, el cual tenía una barca junto con un robot, el cual estaba inactivo y deteriorado, Nico encuentra lo que parece ser un laboratorio abandonado, y al acercarse, conocemos al primer habitante de este mundo, Profeta Bot. Este, al ver la bombilla que Nico lleva consigo, se alegra de inmediato y se muestra profundamente respetuoso. Se refiere a él como el Mesías, como si su llegada hubiera sido profetizada desde hace mucho tiempo. Nico, confundido por esta actitud, escucha, mientras Profeta Bot le explica la situación. Hace años, el sol de este mundo se alzaba sobre la Torre Blanca, la misma que vimos al salir de la sala de terminales, y su luz daba vida al planeta. Pero un día, el sol se apagó, y desde entonces, el mundo ha estado decayendo lentamente. La única fuente de luz y energía que queda proviene del fósforo, mineral que logró absorber parte de la energía del sol antes de su desaparición. Sin embargo, dicha energía es limitada, y cuando la última luz se extinga, el mundo también lo hará. Pero ahora, Nico está aquí. Todo podría cambiar. Él es el elegido, el Mesías destinado a restaurar la luz. La bombilla que lleva no es solo una fuente de iluminación, es el nuevo sol, y debe protegerlo durante todo su viaje hacia la torre. Para llegar a ella, Nico deberá atravesar las 3 regiones del mundo, los baldíos, el valle y el refugio, hasta finalmente alcanzar su destino. Sin embargo, el camino no será sencillo. La torre está rodeada por fuerzas místicas y desconocidas, más allá de la comprensión humana. Además, el sol que porta es extremadamente frágil. Si llegara a romperse, el mundo llegaría a su fin de inmediato. Tras esta revelación, Nico comprende la magnitud de su misión, pero aún hay algo que no entiende. ¿Qué significaban los mensajes del ordenador en aquella casa abandonada? Profeta Bot le responde: esos mensajes no estaban dirigidos a él, sino a nosotros, el jugador. Estamos aquí para guiarlo y ayudarlo en su peregrinaje. De hecho, como portador del sol, Nico posee el don sagrado de comunicarse con nosotros directamente. En ese momento es cuando Nico rompe por primera vez la 4ª pared. Se presenta ante nosotros y nos pregunta nuestro nombre. Al recibir una respuesta, se muestra maravillado. Profeta Bot le asegura que siempre que necesita ayuda, puede acudir a nosotros. Sin embargo, pese a todo esto, la confusión y la preocupación de Nico regresan. Aún no comprende por qué ha sido llevado a este lugar. Antes de despertar en aquella casa en ruinas, estaba en su hogar, junto a su madre. Ahora, siente que está atrapado en una especie de pesadilla. Pero Profeta Bot no tiene una respuesta a esa pregunta. Solo le recuerda su misión de proteger el sol y continuar su camino. Se disculpa, pues este no fue programado para saber más allá de eso. Aún así, Nico le da las gracias y decide continuar. Después de su charla con Profeta Bot, Nico se da cuenta que necesita reparar una batería para poder restaurar la energía del generador central ubicado dentro del laboratorio que Profeta Bot vigila, para así poder usar el ordenador que se encuentra en este. Así que decide buscar los materiales necesarios para ponerlo en funcionamiento. Mientras continúa con su viaje a través de los baldíos, explora gigantescas fábricas abandonadas que se encuentran con restos de robots destruidos o inactivos. Recoge notas y periódicos desperdigados por el suelo, y esos documentos nos revelan lo precaria y deprimente que era la situación de la humanidad antes de nuestra llegada. Nos dan pistas sobre el paradero de quienes alguna vez habitaron esta parte del mundo. Durante su exploración, Nico llega a una especie de acantilado donde se topa con una caja fuerte que requiere una contraseña.
Sin embargo, ni él, ni nosotros, el jugador, sabemos cuál es, así que decidimos seguir con nuestro viaje. Finalmente llegamos a lo más alto de los baldíos, donde encontramos un puesto de vigilancia junto a una mina. Allí conocemos a Silver, la ingeniera jefa de los baldíos, una robot que vive sola cerca de las minas. Su deber era supervisar las operaciones y mantener en funcionamiento el corazón industrial del mundo, donde los recursos y metales se extraían para ser transformados en bienes útiles. Al menos así era antes. Desde la evacuación de los humanos, Silver se ha dedicado a proteger y vigilar lo poco que queda de pie en los baldíos. Al ver que Nico lleva la bombilla, le pregunta si es el Mesías. Cuando Nico responde que sí, Silver se muestra algo decepcionada. Esperaba que el Mesías fuera alguien un poco más alto, o al menos, alguien que no pareciera un pequeño gato. No confía en que alguien como él pueda salvar el mundo. De hecho, ella cree que lo mejor sería que se marchara a casa y dejara que todo llegue a su fin de forma natural. El mundo lleva tanto tiempo deteriorándose que, según ella, un nuevo sol no sería suficiente para arreglarlo. Nico le responde que él no pidió estar aquí, que no sabe cómo llegó a este lugar. Solo sabe lo que le dijo un robot, que él es el Mesías, y que aunque quisiera irse a casa, no sabe cómo hacerlo. Silver le pregunta si acaba de llegar, y al confirmarlo, le dice que seguramente su destino es la torre. Le advierte que debe ser precavido, pues la torre está rodeada de fuerzas que nadie logra comprender, y que ese poder se vuelve más fuerte cuanto más alto se asciende. Incluso, le menciona que tal vez, al final de su viaje, podría encontrar la forma de volver a casa. Estas palabras le devuelven un poco de esperanza a Nico, pero rápidamente Silver le sugiere que no se ilusione demasiado, ya que las fuerzas místicas que rodean la torre son difíciles de entender, incluso para ella. Aún así, Nico le da las gracias por la información y decide investigar un poco el puesto de vigilancia antes de continuar con su peregrinaje. Allí se encuentra con objetos que le serán útiles durante todo su viaje y también con una nota bastante especial dirigida para Silver. La carta está escrita por alguien llamado Kip, quien expresa una sincera preocupación por ella. Es curioso ver que alguien se preocupe tanto por un robot, un ser que supuestamente no tiene alma, que es solo código, pero que claramente significa mucho para alguien más. Después de salir del puesto de vigilancia de Silver, Nico decide acercarse a aquella mina que había visto antes, pero justo cuando estaba a punto de entrar, Silver abandona rápidamente su puesto para detenerlo. Le dice que las minas llevan mucho tiempo abandonadas y que no puede garantizar que sean seguras, así que decide acompañarlo. Al entrar, Nico encuentra lo que parecen ser los restos de una cámara vieja. Mientras sigue explorando, nota a lo lejos un leve brillo naranja. Intrigado, le pregunta a Silver a dónde lleva este camino. Silver responde que se trata de una red enorme de minas subterráneas, que en su momento fueron la fuente principal de combustible metálico sin fósforo de este mundo. Básicamente, fue este el lugar que impulsó al mundo hacia su era industrial. Pero esas minas ya están perdidas para siempre. Cuando el sol se apagó, lo primero que fue abandonado en medio del pánico inicial fueron precisamente las minas. Incluso los robots que trabajaban allí fueron reprogramados para otras tareas más urgentes. Sin embargo, Silver recuerda algo curioso. Siempre hubo un robot que insistía en volver allí, como si tuviera un propósito que no podía olvidar. Después de eso, Nico se da cuenta que aquel misterioso brillo naranja ha desaparecido. Tal vez lo imaginó, o tal vez no. Gracias a un destornillador que encontró en el puesto de vigilancia y a los restos de la cámara abandonada en aquella cueva, Nico por fin logra reparar la batería, lo que le permite restaurar la energía del generador central. Al hacerlo, algunos robots que estaban inactivos dentro del laboratorio se encienden nuevamente y comienzan a deambular. Entonces, Nico se da cuenta que ahora el ordenador del laboratorio también está encendido. Se acerca para ver si puede encontrar alguna pista que le ayude en su viaje, y en ese momento ocurre algo extraño.
Después de eso, aparecerá un archivo de texto en la carpeta de documentos de nuestro propio ordenador. Ese archivo contiene la contraseña para abrir la caja fuerte que habíamos visto en los acantilados, pero antes no podíamos abrir. Creo que me parece simplemente increíble cuán creativos e ingeniosos son los desarrolladores de One Shot. No solo modificando la resolución del juego o enviándonos ventanas emergentes para romper la cuarta pared, sino que nos obligan a salir del propio juego para explorar nuestro sistema operativo para poder continuar con la historia. Es como si fuera un pequeño recordatorio de que tú eres una parte esencial en este mundo. Logran mostrar el peso que tú tienes en la misión de Nico, que tú eres esencial sí o sí para terminar la historia. Nico necesita de ti y tú necesitas de Nico. Después de ingresar la contraseña en la caja fuerte y abrirla, nuestro protagonista encuentra dos objetos: una máscara de gas que le será útil para acceder a aquella zona llena de gases tóxicos y un libro escrito en un idioma extraño que no puede entender. Además, este libro tiene un trébol en su portada. Apenas toma ambas cosas, unos extraños cuadros aparecen de la nada, parpadean de forma errática como si fueran algún tipo de error, algo que no debería estar ahí. Sin embargo, nuestro protagonista no parece darle demasiada importancia. Antes de usar la máscara para explorar la zona tóxica, Nico recuerda aquel robot que vio cerca del muelle, junto a una barca. Piensa que, ahora que la energía ha vuelto al generador principal, tal vez ese robot esté nuevamente operativo y pueda llevarlo a la torre para continuar su peregrinaje. Y en efecto, al volver al muelle se encuentra con que aquel robot, que se hace llamar Remobot, ha vuelto a funcionar gracias a que reparamos el generador. Pero hay un problema: al haber estado tanto tiempo inactivo, el óxido ha afectado sus mecanismos y no puede moverse. Así que ahora debemos encontrar una forma de ayudarlo. Con la máscara, Nico puede por fin adentrarse en la zona densa y peligrosa, donde la niebla tóxica cubre el aire y le hacía imposible respirar. Apenas entra, se da cuenta de que esa niebla proviene de unos conductos naturales conectados a la Tierra. Desde allí, una especie de gas espeso y fosforescente es expulsado constantemente. Después de caminar un buen rato, Nico llega a una especie de asentamiento olvidado. Al acercarse, se encuentra con el guardián de este, un robot bastante grande, algo deteriorado, pero que aún funciona. El guardián lo observa y le dice que un ser vivo como él debería haberse ido de este lugar hace mucho tiempo. Nico le responde rápidamente que cargue con el sol. Él es el Mesías. El guardián guarda silencio durante unos segundos y admite que no esperaba esto, que saludar a alguien como el Mesías no formaba parte de su programación, ya que el robot encargado de hacerlo es Profeta Bot. Intrigado, Nico le pregunta para qué fue construido entonces. El propósito del guardián era proteger este asentamiento, aunque sus habitantes se hayan ido ya hace mucho tiempo. Nico, confundido, pregunta por qué sigue cumpliendo su tarea si ya no hay nadie a quien proteger. El guardián responde: porque no he sido domado. No merecía el esfuerzo. ¿Pero a qué se refiere exactamente con no haber sido domado? Esa palabra, ese concepto, empezará a aparecer con más frecuencia a medida que avancemos con la historia. Y es que el ser domado o no en One Shot no es un simple término técnico, es una idea cargada con un peso narrativo, emocional, una que exploraremos con más profundidad más adelante en la historia. Después de explorar el asentamiento y gracias a los pocos suministros que Nico logra encontrar allí, junto con el gas tóxico del que tuvo que protegerse al principio, conseguimos crear un ácido. Este ácido servirá para eliminar el óxido que ha afectado los mecanismos del robot tras tanto tiempo de inactividad. Al aplicarlos, el robot logra moverse nuevamente. Le pide amablemente si puede llevarlo a la torre. Remobot comienza a calcular cuál es el destino más cercano a la torre. Después de unos segundos, llega a una conclusión. El lugar más próximo es el Valle, la segunda región de este mundo. Pero justo cuando está terminando su cálculo, surge un nuevo problema. Sus circuitos de navegación están chamuscados. Eso le impide seguir con su programación. Entonces, el robot le pide a Nico que se ponga en contacto con la jefa de ingeniería. Ella sabrá qué hacer. Nico decide volver a hablar con Silver. Al contarle la situación, ella le explica que los Remobots tienen la habilidad de rastrear materiales desde su ubicación de origen.
Entonces le entrega algo que podría ayudar. Es un collar, y está hecho con ámbar del valle. Nico se fija en el trébol y pregunta por él. Este es una planta muy común en este mundo, responde Silver, pero se detiene un momento. Por alguna razón se muestra reacia a entregar el collar, aunque su programación le indique que debe hacerlo. Siente una especie de conflicto interno. Finalmente, tras un momento de silencio, dice que no importa. Es más importante completar la misión que, para ella, conservar un recuerdo. Antes de dejar los baldíos, Nico le pregunta si hay algo que pueda hacer por ella a cambio. Silver le pregunta si sabe jugar ajedrez. Nico responde que sí, pero no es muy bueno. Durante la partida, ambos conversan. Nico le pregunta sobre qué se siente ser un robot. Ha hablado con muchos, pero todos parecen hablar solo de su programación, códigos y cosas difíciles de entender para él. Silver le dice que es porque la mayoría de robots no están domados. Otra vez, esa palabra. ¿Domados? Silver no sabe explicarlo con exactitud, pero ella es uno de ellos. Uno de los pocos robots domados. El resto fue llevado a otras regiones y ahora su paradero es desconocido. Nico le pregunta a Silver si alguna vez estuvo en esas otras regiones. Sí, en el pasado. Aún conserva los datos, las coordenadas y los recuerdos, pero eso fue hace mucho tiempo. No sé cuánto de eso sigue siendo verdad. El mundo puede haber cambiado ya. ¿Es por el sol?, pregunta Nico. Silver niega. La decadencia del mundo comenzó mucho antes de que el sol desapareciera. Por eso no creo que su regreso vaya a solucionarlo todo. Pero le dice que no piense tanto en eso, que lo único que puede hacer ahora es continuar con su peregrinaje, porque en cierto modo, él y su misión representan una segunda oportunidad para este mundo. Silver se levanta, le da las gracias a Nico por jugar con ella y escucharla. Le dice que ojalá llegue a casa sano y salvo. Y ahora ya no hay ningún motivo para que él permanezca en los baldíos. Es hora de seguir adelante. Ahora, con el collar en sus manos, Nico decide volver junto a aquel robot. Debemos entregárselo para que active su sistema auxiliar y así pueda trazar la nueva ruta hacia el valle. Pero antes de hacerlo, Nico se detiene un momento, se gira hacia nosotros y nos habla. Nos pregunta si puede tomar un pequeño descanso antes de continuar. Está tan cansado que su vista ya empieza a nublarse. Por supuesto que accedemos. Lo llevamos a una sala de terminales con una cama, con la cual puede descansar. Cuando se acuesta, su silueta se funde con la oscuridad. Y entonces ocurre algo curioso. Mientras Nico duerme, sueña. En su sueño, es transportado a un gran campo de trigo. Cree, por un instante, que realmente ha vuelto a su hogar, que otra vez está en su aldea. Y cuando despierta, nos pregunta si hemos visto su sueño para después hablarnos de este. Nos habla de su mundo. En su mundo, el sol no es una bombilla, es una enorme bola de fuego en el cielo, algo que arde, que calienta, que ilumina con una intensidad muy distinta, algo natural y vivo. Y entonces nos empieza a hacer preguntas. Nos pregunta de dónde venimos, cómo se llama nuestro mundo, y si en nuestro mundo también hay un sol. En ese momento íntimo y cálido, es una pausa en medio de todo este mundo decadente, para simplemente hablar, para conocernos un poco más. Después de charlar un rato con nosotros, Nico ha recuperado las fuerzas, y ahora está listo para continuar. Regresamos junto a Remobot, y le entregamos el collar que nos dio Silver. Apenas lo recibe, su sistema auxiliar se activa, comienza a analizar el material, a rastrear su origen y en poco tiempo su programación queda restaurada por completo. Ahora sí, ya puede trazar un rumbo hacia el valle.
llegamos a nuestro destino, el valle. Antes de irse, Removot nos informa que debería haber una aldea al norte, pero eso es todo lo que recuerda sobre esta región. Nos desea suerte con nuestra misión. Nico le pregunta por qué se va, si no se sentirá solo otra vez allá en su estación, en los baldíos. Y con la frialdad con la que solo un robot puede responder, le contesta que no importa. De todas formas, no ha sido domado. Entramos a unas ruinas antiguas, y al salir de estas, nos encontramos con la magnífica vista del valle. El valle es la segunda región del mundo de One Shot. Está formado por varias islas, cada una conectadas por puentes rústicos. A diferencia de los baldíos, que carecían de vegetación e iluminación natural, el valle está lleno de vida y de color. Sus paisajes se tiñen de suaves tonos verdes gracias a la densa vegetación. Los bosques están compuestos principalmente por árboles de fósforo, tocones cubiertos de musgos y un sinfín de luciérnagas que iluminan suavemente el entorno, creando una atmósfera mágica y serena. También hay ruinas antiguas esparcidas por la región, muchas de ellas parcialmente o completamente inundadas, consecuencia de la geografía fragmentada del valle. A medida que Nico avanza por el valle, comienza a conocer a todos sus habitantes. Eventualmente, llega a un pequeño pueblo habitado por unas criaturas muy peculiares. Estas tienen sus brazos completamente cubiertos de plumas, sus manos parecen estar siempre enguantadas y sus piernas terminan en patas similares a las de un ave. Conversando con algunos de ellos, Nico se entera de que su gente solía vivir en las antiguas ruinas repartidas por todo el valle. Sin embargo, tras una gran inundación, muchos tuvieron que abandonar estos hogares y mudarse a asentamientos menos permanentes. El motivo fue que la tierra ha estado quebrándose con el paso del tiempo. Sorprendentemente, el valle solía ser solo una gran región, pero ahora se ha fragmentado en múltiples islas que poco a poco se vuelven más pequeñas. Quizás este sea el tipo de deterioro que Silver nos advertía, y que tal vez, incluso si logramos devolver el sol al cielo, eso no bastará para salvar esta parte del mundo. Si continuamos un poco más al este, nos topamos con más ruinas y con un personaje muy peculiar, Urraca, un comerciante ambulante, el cual sus intercambios funcionan a base de trueques, así que si queremos conseguir algo de él, tendremos que mostrarle un objeto que considere lo suficientemente interesante para intercambiar. Durante una charla con este personaje, nos menciona que hace tiempo un tipo extraño le trajo una caja musical, pero hace mucho que no lo ha vuelto a ver. También nos cuenta que solía tener una colección mucho más impresionante de objetos curiosos, pero su tienda se inundó trágicamente. Desde entonces vive en una carreta que se ha convertido en su nuevo hogar. Después de hablar con él, Nico se da cuenta de que las ruinas en aquella zona están bloqueadas por densas enredaderas que impiden el paso. Así que decide explorar el sur del valle, en busca de otra ruta, o quizás algo que le permita despejar el camino. Mientras Nico explora el sur del valle, escucha una voz que resuena entre los árboles, llamando desesperadamente el nombre de alguien. Intrigado, decide seguir el sonido hasta dar con la persona que gritaba. Es entonces cuando conocemos a Calamos, un joven que está buscando con angustia a su hermana menor, Alula, quien ha estado desaparecida desde hace 3 días. Al vernos, nos pregunta si la hemos visto, pero al notar que llevamos el sol en nuestras manos, se detiene y, sorprendido, pregunta si somos el Mesías. Al confirmar que sí, se disculpa por sus modales y nos cuenta que ha estado buscando por todos lados, sin éxito, a su hermanita. Le preguntamos dónde fue la última vez que la vio, y responde que en las ruinas, así que con esa información nos ofrecemos a ayudarlo con su búsqueda. Avanzando un poco más, nos encontramos con un robot guardián que custodia una gran puerta. Su aspecto nos recuerda al robot guardián que nos encontramos en aquel asentamiento en los baldíos, pero este lleva un pergamino en la mano, y nos dice que esa puerta conduce al refugio, la siguiente región del mundo donde se encuentra la torre, el destino final de nuestro peregrinaje. Sin embargo, para poder cruzar, necesitamos firmar aquel pergamino, pero ni él ni Nico tienen algo con lo que escribir, así que antes de continuar, debemos buscar algo para poder firmar en aquel pergamino.
Cuando entramos por primera vez a las ruinas, un robot nos advierte que las zonas inferiores están parcialmente inundadas. Con cuidado, seguimos avanzando, pero algunas habitaciones están bloqueadas por las enredaderas. No hay mucho que hacer. Al llegar a la parte más profunda de las ruinas, nos encontramos con una figura sorprendente. Maze, un espíritu ancestral y la guardiana del valle. Su cuerpo parece hecho de hojas marchitas y raíces, y su presencia emana una quietud profunda. Nico le preocupa su estado, propone llevarla a la aldea, pero ella le responde con calma que ya es demasiado tarde. La ausencia del sol durante tantos años ha debilitado su fuerza vital, y lo único que desea antes de desvanecerse es sentir el calor del sol una última vez. Nos pregunta, con cierta timidez, si acaso sería demasiado egoísta de su parte pedirnos el sol por solo un momento. Después de consultarlo con nosotros, el jugador, Nico se acerca y con delicadeza coloca el sol frente de ella. May sonríe, le da las gracias a Nico y dice que había olvidado lo cálido que podía llegar a ser el sol. Nos dice que ya no tiene miedo, y parece que, gracias a esto, las enredaderas que bloqueaban parte de las ruinas comienzan a desvanecerse, abriendo nuevos caminos para continuar con nuestra aventura. Ahora que algunos caminos están despejados gracias a la ayuda de la guardiana del valle, podemos continuar con la búsqueda de Alula. Pero antes, nos encontramos con una habitación en un ordenador muy similar que encontramos en los baldíos, y este nos muestra el siguiente mensaje. Una vez más, como ya había ocurrido en los baldíos, el juego rompe la cuarta pared. Esta vez lo hace de una forma más directa y nos cambia el fondo de pantalla de nuestro propio ordenador, para darnos la clave de una habitación en la cual antes no podíamos entrar. En esta, el suelo está lleno de símbolos extraños dibujados, y al fondo, una puerta bloqueada por aquellos mismos cuadros corruptos que ya habíamos visto antes en los baldíos. Gracias a la pista que nos dejó el juego directamente en nuestro escritorio, logramos resolver el enigma. Cuando el puzzle se completa, los cuadros que bloquean la puerta desaparecen, y para nuestra sorpresa, alguien sale corriendo desde su interior. Se trata de Alula. Estaba atrapada allí todo este tiempo. Nos agradece profundamente por haberla salvado. Con una sonrisa, nos pide que la acompañemos de vuelta con su hermano Calamus. Al reencontrarse ambos hermanos, Calamus no puede ocultar su emoción y nos agradece con sinceridad por haber encontrado a su hermanita. Alula, por su parte, nos cuenta que mientras exploraba las ruinas, apenas entró en aquella habitación, los cuadros aparecieron de forma repentina y la encerraron por completo. Al oír eso, Calamus queda aterrado. Le preocupa que los cuadros ya se estén expandiendo hasta las ruinas del valle, y eso no es nada bueno. Nico, algo curioso, le pregunta qué son exactamente esos cuadros. Calamus le responde que son algo malo, que todo lo que toca aquellos cuadros parece corromperse, como si fueran tragados por el error mismo del mundo. Estos cuadros están consumiendo poco a poco todo el mundo, trayendo consigo decadencia y destrucción. Tras esa conversación, Calamus y Alula nos invitan amablemente a visitar su casa. Dicen que tienen algo especial que darnos. Al llegar, nos dan una cálida bienvenida. Mientras hablamos con Calamus, Alula busca el objeto del que hablan. Es una pluma, y no una cualquiera. Tiene un brillo peculiar, casi como el del sol. Nos cuentan que pertenecía a la gran profeta, una anciana sabia que el padre de Calamus y Alula conocía. Aunque esta pluma les fue dejada como herencia, ambos creen que sería mejor que la lleváramos con nosotros, ya que podría sernos útil en nuestro viaje. Nico la recibe con gratitud, agradece el gesto y charla un poco más con ambos hermanos.
Después de charlar un poco con ambos hermanos, salimos hacia un pequeño patio, y al vernos, ambos deciden acompañarnos. Tras investigar un poco, encontramos otra estructura, una especie de ruina, pero al entrar, vemos que está completamente inundada. No hay forma de cruzar al otro lado sin una barca o algún otro medio. Este lugar, nos explican, lleva a las profundidades sagradas, un sitio donde los habitantes del valle entierran a sus seres queridos. Ambos hermanos solían ir allí a visitar a la tumba de su madre, gracias a la ayuda de un amigo que, con lo que ellos describen, es una extraña máquina voladora. Los llevaba de vez en cuando, pero ya hace mucho tiempo que no lo ven. Los hermanos deciden regresar al patio, mientras Nico se queda observando el horizonte. Este sitio tiene cierto parecido con la mina que visitamos en los baldíos. Ambos lugares tienen caminos que no podemos cruzar, pero están conectados con personas misteriosas o importantes. Al final, agradecemos una vez más a Calamus y a Lula por su ayuda y hospitalidad, y decidimos seguir con nuestro viaje. Después de investigar un poco más el valle, llegamos a una zona de investigación. Aquí encontramos varios robots muy parecidos a los que habíamos visto en los baldíos, aunque con los colores característicos del valle. Algunos incluso nos preguntan si fuimos enviados por alguien llamado Doctora Silverpoint. En los laboratorios cercanos vemos cómo analizan muestras de agua del valle y uno de los robots amablemente nos regala una de estas. Esta área también cuenta con su propia estación central, similar a la de los baldíos. Después de explorar todo el valle, regresamos al pueblo, y ahora, como tenemos las manos vacías, pues dejamos el sol al cuidado de Mace, podemos ayudar a un pastor con sus carneros. La verdad, quise dejar esta parte para el final, ya que, como dato curioso, Elisa Velázquez hace un pequeño cameo como este último. Después de ayudar al pastor con esta tarea, nos recompensará con un poco de lana. Ahora, con la lana que nos dio el pastor, vamos en busca de Urraca para hacer un trueque. Al hablar con ella, acepta intercambiárnosla por un frasco de tinta, un objeto muy valioso para nosotros, ya que ahora, con la pluma que nos dio a Lula y Calamus y esta tinta, tendremos todo lo necesario para firmar el pergamino del guardián de la puerta. Sin embargo, antes de partir hacia la puerta del guardián, debemos regresar por el sol. Volvemos a aquella cámara donde dejamos a Mace, pero lo que encontramos deja a Nico completamente paralizado. Mace ya no está ahí. No hay rastro de ella en ninguna parte. Y lo más alarmante, la luz del sol se ha apagado. Nico, asustado, nos pregunta si sabemos qué ha pasado. Al responder que no, se acerca tembloroso y toma nuevamente el sol entre sus manos. Al contacto, el sol vuelve a encenderse, emitiendo su cálida luz, y Nico suspira aliviado. Nos damos cuenta entonces de que en el lugar donde Mace estuvo, solo queda una pequeña semilla. Con cuidado, la recogemos. Quizás, en algún momento, podamos darle un nuevo propósito. Ya de regreso en la gran puerta custodiada por el guardián, tenemos finalmente todo lo necesario para firmar el pergamino, la pluma y la tinta, pero justo antes de firmar, Nico se detiene. Ese se encuentra bastante cansado. Dice haber visto una habitación con una cama para descansar. Después nos pregunta si puede descansar un poco ahí. Al acceder, lo llevamos a la habitación. Se recuesta lentamente, y pronto su silueta se funde con la oscuridad nuevamente. Y Nico tiene otro sueño. Después de su sueño, al igual que en los baldíos, este nos pregunta si lo hemos visto nuevamente. Nos dice que estaba en un gran campo de trigo, como en su sueño anterior, pero esta vez podía ver toda su aldea. Sin embargo, antes de llegar a esta, despertó de repente. Nico se siente desilusionado nuevamente. Aquí, volvemos a tener un momento íntimo junto a él. Esta vez, nos pregunta si hemos visto un campo de trigo como el de sus sueños alguna vez en la vida real. Incluso, nos dice que nunca ha visto el mar en realidad. También nos comenta que solía tenerle miedo a la oscuridad, pero dice que mientras nosotros estemos con él y lo guiemos, no tiene nada que temer. Con todo esto que nos dijo, nos podemos dar cuenta de algo importante.
A pesar de que Nico sea el Mesías que va a traer una segunda oportunidad a este mundo en decadencia, simplemente él sigue siendo un niño. Alguien como él no debería cargar con una responsabilidad como esta, y más temprano que tarde, ese peso terminará afectándolo. Después de ese momento con Nico, no hay tiempo que perder. Al regresar nuevamente con el guardián, ya estamos listos para firmar el pergamino y avanzar a la siguiente región de este mundo, el refugio. Al terminar de firmar el pergamino, el guardián nos desea buena suerte y finalmente nos da vía libre. Al pasar por la puerta, parece que nos estamos adentrando en unas ruinas muy parecidas a las de la entrada hacia el valle, cuando recién llegamos a este. Llegamos a un pasillo largo, en el cual, a medida que vamos avanzando, los cuadrados van bloqueando a nuestras espaldas el camino, como si quisieran darnos a entender que no hay vuelta atrás. Pero al final de este hay una puerta, y al cruzarla, hemos llegado al refugio, el último lugar para completar nuestro peregrinaje. Apenas cruzamos la puerta, una sensación completamente diferente nos envuelve, pues hemos llegado al refugio, o como algunos lo llaman, la ciudad. Y para mí es imposible no quedarme maravillado. Esta vez los colores morados y violetas oscuros son los que predominan en esta región, llena de grandes edificios y las calles iluminadas por las luces de neón. A veces, en algunos lugares la atmósfera puede llegar a parecer un poco solitaria, pero no nos dejemos engañar. El refugio es la región más viva de todo el mundo de One Shot, ya que aquí es donde la mayoría de humanos y robots empezaron a migrar debido a la muerte del antiguo Sol. Es por eso que es la región con más personajes y en consecuencia aquí es donde más almas se cruzan, más historias se cuentan y más emociones nos esperan. Es aquí donde nuestro viaje se acerca poco a poco a su clímax. Al principio, nos encontramos en lo que parece ser una plataforma suspendida en lo más alto del refugio. Al llegar, somos recibidos por un guardián, muy parecido a los que ya hemos visto. Este nos da una indicación muy clara. Para poder llegar a la entrada de la torre, primero debemos descender hasta la superficie del refugio, pero también nos advierte que no basta solo con encontrar la entrada. Para poder acceder a ella, vamos a necesitar algo más. Nos recomienda entonces visitar la biblioteca de la ciudad. Dice que alguien allí podría ayudarnos. Después de hablar con él, tenemos la opción de explorar dos caminos, el jardín o el centro de la plataforma. El jardín no es obligatorio para avanzar en la historia principal, pero sí ofrece una escena especial si conseguimos uno de los finales del juego. Eso sí, solo podemos acceder a él si recogimos la semilla que dejó Maze en las ruinas del valle. Ahora, si nos dirigimos al centro de la plataforma, escucharemos a alguien que parece estar golpeando algo de metal. Entonces, cuando nos acercamos, nos encontramos con el farolero. Este personaje tiene una tarea muy importante: reemplazar el fósforo en los faroles del refugio. Una tarea sencilla, pero vital para mantener la luz encendida en este mundo tan decadente. Al hablar con él, se muestra visiblemente nervioso, ya que se ha dado cuenta de que somos el Mesías. Incluso parece un poco avergonzado, pero aún así nos pregunta si puede ayudarnos en algo. Le pedimos indicaciones sobre cómo llegar a la superficie, pero ahí nos cuenta que hay un pequeño problema. Alguien arrancó el botón del ascensor del panel, y ahora no hay forma de llamarlo. Así que, como se podrán imaginar, no podemos bajar. Así que ahora debemos ayudar al farolero a reparar el panel del ascensor. Solo así podemos continuar con nuestro viaje hacia la superficie. Esta parte del juego, personalmente, me parece una de las mejores, y es que, como mencioné antes, aquí es donde conocemos a un montón de personajes entrañables. Por ejemplo, tenemos a un jardinero que encontramos en una de las habitaciones de los apartamentos del refugio. Tiene cabeza de planta y vive rodeado de vegetación, en una habitación que parece más un invernadero que un hogar. También está el vigilante, una dama con cabeza de reloj, y algo curioso es que dependiendo de la hora de nuestro ordenador, esta nos dará un mensaje diferente cada vez que la visitemos. También está Lynn, el amable propietario de una pequeña cafetería, que aunque su papel en la historia es algo simple, es más importante de lo que parece.
Y estos son solo algunos de los muchos personajes que habitan en el refugio, y todos son muy distintos entre sí, pero comparten algo en común: el miedo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el mundo, y a pesar de todo, ese sentimiento los mantiene unidos. Por supuesto, como en las regiones anteriores, esta también cuenta con un ordenador. Nos imprimirá una hoja de plástico bastante extraña, la cual podremos usar más adelante. Después de hablar con los habitantes y encontrar una forma de solucionar aquel problema del botón, volvemos con el farolero para instalar el nuevo botón en el panel. Al presionarlo, parece que todo va bien, pero de inmediato y por un breve momento aparecen esos cuadros corruptos bloqueando la puerta del ascensor. Sin embargo, algo cambia. El ascensor intenta reactivarse, pero ahora requiere de un código de seguridad, y según el farolero, eso nunca había pasado antes. Pero igual, conseguir ese código no será problema. ¿Recuerdan la hoja de plástico que imprimió el ordenador? Bueno, ahora es cuando realmente la necesitamos. Cuando nos la equipamos, el juego hace algo muy curioso: minimiza nuestra ventana, y lo que debemos hacer es arrastrar esa ventana más allá de los bordes de nuestra pantalla, y ahí es donde aparece el código oculto que necesita el ascensor. Después de colocar el código de seguridad en el ascensor, la puerta finalmente se abre, y nuestro amigo el farolero nos agradece, ya que podrá continuar nuevamente con su trabajo. Este nos dice que seguirá adelante, pero antes de que nosotros entremos al ascensor, Nico nos menciona que le está costando no dormirse, así que nos pide encontrar un lugar en el cual pueda descansar. Después de encontrarlo y permitirle dormir un poco, aquello sucede nuevamente. Esta vez, en su sueño, Nico vio a su madre. Nos cuenta que ella le cocinaba tortillas, ya que son sus favoritas y era su cumpleaños. Un momento cálido, un momento que nos muestra que Nico sigue siendo solo un niño. Después, como ya ha ocurrido en sus sueños anteriores, Nico empieza a hablar con nosotros y a hacernos preguntas. Quiere saber un poco más de nosotros. Nos pregunta cuál es nuestra comida favorita, si nos gustan las tortillas, o incluso si solemos compartir la comida con nuestros vecinos. Una conversación simple, pero muy significativa, ya que una vez más, la barrera entre nuestro mundo y el mundo de One Shot parece difuminarse. Después de esta charla tan personal, decidimos continuar con nuestra aventura. Al salir de la habitación y regresar al ascensor, nos llevamos una pequeña sorpresa. Nuestro amigo el farolero nos estuvo esperando todo este tiempo. Dice que no quería perder la buena educación. Así que subimos al ascensor y compartimos un largo momento algo incómodo.
Y finalmente, después de un largo trayecto, hemos llegado. Estamos en la superficie del refugio. Al salir del ascensor, el farolero nos dice que ha sido un placer conocernos, solo para después salir corriendo. Y ahora sí, estamos finalmente en la superficie del refugio. Desde aquí, la ciudad luce aún más impresionante. Las luces, los edificios, los detalles, todo se siente más vivo, más cercano. Después de llegar finalmente a la biblioteca del refugio, nos acercamos al mostrador para hablar con el recepcionista y este resulta ser otro robot. Cuando se da cuenta de que somos el Mesías, nos da la bienvenida. Le contamos que venimos por recomendación del guardián que conocimos al llegar a la ciudad. Nos dijo que aquí podríamos encontrar a alguien con la información importante sobre la torre. El recepcionista nos dice que esa persona es la directora de la biblioteca, George, así que, sin perder el tiempo, intenta llamarla. Pero al ver que no responde, nos explica que probablemente está en el archivo y cuando George se concentra en su trabajo, puede pasar días sin responder una sola llamada. Así que le pedimos muy amablemente si puede ir a buscarla en persona, pero nos responde que su programación no le permite abandonar su puesto. Entonces le preguntamos si nosotros podemos ir por nuestra cuenta, y nos dice que sí, que las escaleras están justo detrás de él. Pero antes de siquiera dar un paso, el mismo robot nos detiene, nos informa que el acceso está restringido y que necesitamos un carnet de biblioteca para poder entrar al archivo. Obviamente no tenemos uno, así que le preguntamos cómo podemos conseguirlo. El recepcionista intenta comunicarse otra vez con George para preguntar, pero como era de esperarse, no hay respuesta. Así que, como se podrán imaginar, ahora tenemos una nueva misión, conseguir un carnet de biblioteca. Ya casi solo podríamos continuar con nuestro peregrinaje. Mientras intentamos hallar un carnet para poder entrar al archivo en algún lugar del refugio, durante nuestra travesía podemos pasar por un callejón oscuro. Y allí, de repente, algo ocurre. Tenemos una visión, breve y confusa, tanto que deja a Nico completamente desconcertado. Y aunque la visión desaparece tan rápido como llegó, lo que nos deja es una sensación que no se va, una advertencia de algo que está por venir en el futuro quizás. En ese mismo callejón hay 3 puntos que vale la pena destacar. Primero, en una de las esquinas encontramos a Kelvin, un robot calefactor cuya calidez atrae a muchos gatos, y parece que, con el tiempo, ha desarrollado una relación muy especial con ellos. Luego, una habitación cercana, descubrimos lo que parece ser el cuarto del farolero. Está completamente desordenado, pero entre todo ese caos encontramos una caja con tubos plásticos que no parecen la gran cosa, pero más adelante nos van a servir. Finalmente, llegamos a lo que sin duda es el encuentro más importante en este callejón. Encontramos una habitación silenciosa y junto a un árbol solitario vemos un pequeño zorro. Al vernos, se esconde rápidamente y se disculpa. Nos dice que no puede hablarnos todavía, que no es el momento. Pero antes de irse, nos pide algo. Nos hace prometer que si encontramos una forma de regresar, que lo hagamos. Nico está confundido. Le pregunta qué quiere decir con eso, pero no hay respuesta. Y cuando miramos detrás del árbol, este ya se ha ido. Al salir de los callejones, llegamos a una calle llena de puestos. Aquí, la mayoría son puestos de comida y la apariencia de los personajes que están en estos puestos, curiosamente, está relacionada con los alimentos o productos que ofrecen. Más adelante, nos encontraremos con lo que parece ser el camino a lo que parece ser una gran fábrica. Este lugar alberga lo que parece ser los últimos científicos de la humanidad, personas que, a pesar de todo, siguen intentando ayudar y quizás salvar este mundo. Después de resolver la prueba del sistema de seguridad, podemos entrar a la fábrica. Y lo que encontramos adentro no es muy diferente al caos que hemos visto por todo el mundo. Científicos preocupados y desesperados, y esta vez no solo debido a la rápida decadencia del fósforo y su agotamiento por todo el mundo, sino también debido a esos cuadros,
que han estado apareciendo por todos lados, corrompiendo todo a su paso. Pero esto es algo que simplemente va a seguir empeorando más y más. Al entrar en una de las salas del laboratorio, conocemos a la ingeniera Kit Silverpoint. Ella es nada menos que la jefa ingeniera del refugio, una científica brillante y sumamente respetada, responsable de gran parte de los avances tecnológicos en robótica y creadora de muchos de los robots que hemos visto a lo largo del mundo. Apenas nos ve, nos dice que si hubiera sabido que llegaríamos tan pronto, habría desactivado el sistema de bloqueo del laboratorio, así que se disculpa por los inconvenientes. Luego, muy amablemente nos pregunta si puede ayudarnos con algo. Le contamos que estamos buscando un carnet de biblioteca y le preguntamos si sabe cómo conseguir uno. Kit nos responde que deberíamos pedírselo a la directora George, y cuando Nico le explica la situación de que George no contesta las llamadas y su asistente no deja pasar a nadie que no tenga un carnet, ella simplemente sonríe y dice que es una actitud muy típica de George, pero, afortunadamente, decide ayudarnos. Nos presta su propio carnet de biblioteca, aunque hay un pequeño detalle. El robot de la recepción tiene un sistema de reconocimiento facial, así que no va a aceptar el carnet si la foto no coincide. Ella nos dice que con un poco de suerte puede que nos deje pasar, pero Kit nos sugiere que realmente deberíamos buscar un sitio en el refugio en el que podamos hacernos una foto. Si se fijan bien, la apariencia de Kit es muy similar a la de Silver, aquel robot que conocimos en los baldíos. Así que cuando le mostramos el collar de ámbar que Silver nos dio, Kit se sorprende, pero rápidamente esa sorpresa se transforma en tristeza, y esta decide contarnos su historia con Silver. Nos dice que ella debió haber sido un gran avance, incluso se inspiró en sí misma para su creación. Lo que buscaban con Silver era construir un robot que actuara como una persona, que pensara como una persona. Básicamente, un robot que actuara y que no estuviera atado a su propio código. Pero lo cierto es que algo así no se puede construir, y debido a demasiadas contradicciones en el código, Silver se terminó volviendo violenta e inestable. Pero afortunadamente un amigo de Kit pudo estabilizarla mediante sus propios medios, lo cual fue una auténtica maravilla. Y después de eso Silver se volvió justo como Kit quería. Pero de todas formas, el daño ya estaba hecho. Todos le habían dado la espalda, incluida ella misma. Kit nos dice que Silver seguramente se dio cuenta de esto, y es incluso probable que ella jamás regrese. Ya ni siquiera contesta sus cartas, ya que si recordarán, en los baldíos pudimos encontrar una carta a nombre de Kit. Y ahora, después de contarnos todo esto, nos pide que cuidemos bien de ese ámbar que Silver nos dio. Después de salir de aquella fábrica, regresamos a la calle de los puestos. Nuestro objetivo ahora es hacernos una foto con el carnet que Kit nos dio. Al hablar con un hombre que está fuera del estudio fotográfico, nos dice que la cámara no funciona. Desde que las operaciones en los baldíos cesaron, este lugar cerró, y todos los ingenieros que trabajaban aquí terminaron convirtiéndose en vendedores ambulantes en la misma calle que se ubica el estudio. Pero gracias a las instrucciones de cada uno de ellos y a los tubos plásticos que encontramos en la habitación del farolero, logramos reparar la cámara del estudio fotográfico. Finalmente, conseguimos nuestra foto y se la pegamos al carnet de la biblioteca. Ya con nuestro carnet, volvemos rápidamente a la biblioteca. El robot ejecuta el comando de reconocimiento facial y así, finalmente, tenemos permiso para acceder al archivo de la biblioteca y encontrarnos con George. Subimos por las escaleras que están justo detrás del robot recepcionista. Finalmente, llegamos al archivo de la biblioteca. Al entrar, nos encontramos por fin con George, la directora. Pero antes de continuar, hay algo bastante curioso que me gustaría mencionar sobre este personaje. Como pueden ver, George
es una mujer con cabeza de forma de dado. Y lo interesante es que cada cara del dado representa una personalidad diferente. Así es, dependiendo de la cara que tenga, al momento de encontrarnos con ella por primera vez, sus diálogos pueden variar. Incluso, en una parte del archivo, podemos encontrar un libro con un gran trébol negro en su portada, y fue escrito por un hombre bastante misterioso. Este libro nos habla un poco más sobre esto. Cuando su cara muestra el número 1, esta mostrará una actitud egocéntrica y nos hablará de manera poética. Con el 2, será una persona estresada y grosera la mayor parte del tiempo. Con el 3, una persona cansada y sin esperanzas como si tuviera baja autoestima. Con el 4, mostrará una actitud alegre y optimista. Con el 5 será bastante amable y nos hablará de manera gentil, al igual que una madre le habla a su hijo. Y con el 6, mostrará un comportamiento casual, como si fuera una persona despreocupada de la vida. Un detalle sutil, pero encantador por parte de los desarrolladores. Esta, al vernos, rápidamente intuye que somos El Salvador y nos dice que sabe por qué estamos aquí. Necesitamos ayuda para poder acceder completamente a la torre. Sin embargo, nos explica que hay un pequeño vestíbulo por el cual se puede acceder a esta, pero nadie sabe cómo llegar más allá de él. Incluso ella, una persona que se ha pasado la vida leyendo libros sobre el mundo, le dice a Nico que para ir más allá podría necesitar ayuda de nosotros, el jugador, ya que nunca ha visto un libro que hable sobre eso. Pero recordemos que en los acantilados, en aquella caja fuerte, nos encontramos un libro bastante extraño, el cual tenía un trébol en su portada, pero desconocíamos su contenido, ya que se encontraba en un lenguaje desconocido tanto para Nico como para nosotros el jugador. Al darle a George este libro y decirle que está escrito en un idioma desconocido, empezará a examinarlo. Luego nos dirá que tendrá que traducirlo, así que por ahora ella tendrá el libro, ya que esto le va a llevar un tiempo. Al decirle que no hay ningún problema, Nico empezará a sentirse algo cansado. George, al notar esto, nos dirá que si queremos podemos usar la habitación de invitados para descansar un poco. Esta se encuentra al final del pasillo. Mientras pasamos a través de estanterías llenas de libros para llegar a la habitación de invitados, algunos de estos tienen información bastante interesante. Uno, por ejemplo, nos habla de la gran profeta del valle, aquella de la que nos hablaron Calamus y Alula. Este nos dice que la profeta ya había predicho nuestra llegada a este mundo. Mencionó que despertaríamos en una casa oscura. Ese mismo libro también menciona a un hombre llamado Rachis, quien parece ser el padre de Calamus y Alula. Otro muestra páginas de varios bocetos y por alguna razón la persona que los hizo conocía a Silver y quería que ella los viera. Uno más nos habla sobre un poco de los tréboles que habitan en este mundo. Dice que estas curiosas plantas son bastante resistentes, hasta el punto de crecer en la arena metálica de los baldíos. Incluso hay uno que describe la creación de Profeta Bot y su anatomía, y otro que, como mencioné anteriormente, introduce a George y sus múltiples personalidades. Pero entonces, esto me genera una duda. ¿Quién ha escrito todos estos libros? ¿Cómo puede una sola persona saber tanto de este mundo hasta el punto de conocer el más mínimo detalle de sus habitantes, sus lugares y sus secretos? Bueno, el hombre que ha escrito todos estos libros con un trébol en su portada es conocido como el autor, y casi todos los habitantes de este mundo lo conocen. Sin embargo, a pesar de su fama, muy pocos lo han visto en persona realmente, ya que, como dicen algunos de los personajes más importantes de este mundo, él ha dedicado toda su vida a viajar por este para observarlo y estudiarlo. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien lo vio. Incluso, algunos creen que ya está muerto. Puede que incluso nunca lleguemos a saber más sobre este personaje, más allá de su legado en todos sus libros. Al entrar en la habitación de invitados para descansar, Nico se recuesta en la cama y cierra los ojos, y como en ocasiones anteriores, vuelve a soñar, pero esta vez, este será el último sueño de este mundo.
Al despertar, Nico se muestra impactado por el sueño que tuvo, hasta el punto de no querer hablar de este. Simplemente nos pide que sigamos adelante con el viaje. Al regresar nuevamente con George, ella nos dice que ha terminado de traducir el libro y nos revela que se trata de un diario, pero este diario no es para Nico, sino para nosotros, el jugador. George nos explica que eso es todo lo que pudo traducir, ya que las demás páginas parecen haber sido arrancadas por alguien. ¿Pero a qué se refiere exactamente con los 3 trozos del sol anterior? George nos aclara que necesitamos 3 objetos que contengan fósforo amarillo, ya que este, a diferencia de los demás, brilla por mucho más tiempo y con una intensidad similar a la del mismo sol. Por eso, hay quienes llaman a estos objetos las partes del sol. Actualmente, Nico solo posee 2, el collar que Silver le dio en los baldíos y la pluma del valle que nos dieron Calamus y Alula. Pero George decide ayudarnos con el tercer y último objeto. Ya con el último objeto, Nico le agradece a George. Ella nos dice que tengamos cuidado y nos desea un buen viaje. Apenas salimos de la biblioteca, el estómago de Nico empieza a gruñir. Parece que toda esta travesía alrededor del mundo le ha dado hambre. Así que antes de entrar a la torre, decide comer algo por última vez en la cafetería del refugio, ya que este no sabe si podrá volver a comer algo una vez cruce las puertas de la torre. Al llegar a la cafetería, Lynn nos recibe amablemente. Nico le pregunta si tiene tortilla, a lo que Lynn responde que sí, lo invita a tomar asiento y le dice que en un momento se las preparará. También le asegura que no se preocupe por el pago, ya que la casa invita. Es lo menos que puede hacer por El Salvador. Después de que Nico le agradece a Lynn por las tortillas, comienza para mí uno de los momentos más importantes de todo el juego. Nico empieza hablando de las tortillas que hacía su madre, de su receta, para ser más específicos. No deja de hablar de eso hasta que, de repente, simplemente no puede más. Empieza a llorar. Llora por su madre, porque la extraña. Y no es de extrañar. Después de todo, es solo un niño. La duda, la incertidumbre lo invaden. El peso de ser el Mesías de este mundo finalmente lo ha socavado. Y comienza a preguntarse, ¿qué hace él aquí? ¿Realmente está aquí para salvar este mundo? ¿El sol realmente arreglará algo? ¿O todo seguirá igual después de ponerlo en lo más alto de la torre? Esto es muy injusto para Nico, un niño que estaba tranquilamente en su aldea y de repente fue transportado a un mundo en decadencia. Darle la misión de salvarlo es un peso enorme para cualquiera, incluso más para alguien tan joven como él. Y en este momento, Nico solo quiere una cosa: volver a casa con su madre. Lynn, al oír esto, trata de hacer su mejor esfuerzo para hacerlo sentir mejor, y lo logra, al menos un poco. Nico le agradece por haberlo escuchado y por las tortillas. Este le responde que no hay problema, y le desea buena suerte. El hecho de ver cómo Nico finalmente se quiebra por el enorme peso que ha llevado todo este tiempo es uno de los momentos más duros del juego, y aunque dura muy poco, eso no le resta valor narrativo. Por eso para mí, este es uno de los mejores momentos de One Shot. Después de todo esto, finalmente pasamos por el vestíbulo del que George nos habló y llegamos a la entrada de la torre. Al entrar, nuestra ventana se minimizará y al seguir las instrucciones dibujadas en el juego, este se cerrará.
Al abrirlo nuevamente, Nico ahora se encuentra en lo que parece ser el interior de la torre. Todo está completamente oscuro. El sol ya no está en sus manos, ha desaparecido. Nico intenta preguntarnos por pero por alguna razón ya no puede comunicarse con nosotros. Nico ya no posee el sol en sus manos y no puede hablarnos. Está completamente solo. Está desesperado. Se pregunta qué está pasando y después de caminar un buen rato, Nico se encuentra con un ordenador en toda esta oscuridad. Y esta vez, el ordenador se está comunicando directamente con Nico. Ya sus palabras no están dirigidas para nosotros. Este felicita a Nico por estar dentro de la torre, después de decirle que nosotros, el jugador, nos hemos ido, y que esa es la razón por la cual él se está comunicando directamente con Nico. Dice que ya hemos abandonado este mundo porque hemos cumplido con nuestra misión, y que Nico también ha completado la suya. Después de decir eso, una cama aparece junto a Nico. La entidad le dice que ya puede descansar, que esto fue simplemente una pesadilla, y que, al despertar, él estará en casa nuevamente. Todo esto alegra a Nico, pero a la vez le parece un poco extraño. Él pensaba que habría algo más, que tendríamos que subir a lo más alto de la torre y poner el sol, pero ahora este ni siquiera está en sus manos. También le parece raro que nosotros hayamos abandonado el mundo de esa forma. Algo parece ir mal. Rápidamente, el ordenador le pregunta a Nico si no se encuentra contento por haber salvado el mundo, pero antes de que éste diga algo, el ordenador se apaga. Nico, sin ninguna otra opción, decide descansar en aquella cama que antes no estaba ahí. Al hacerlo, cae profundamente dormido. De repente, el juego volverá a hablarnos nuevamente a nosotros. Nos dirá que ya hemos acabado aquí y que no volvamos nunca más a este mundo, para después cerrarse. Después de eso, no importa cuántas veces intentemos abrir el juego, solo podemos ver a Nico durmiendo y este se volverá a cerrar nuevamente. Si navegamos un poco por los archivos de la carpeta de OneShot, nos encontraremos con varias páginas de lo que parece ser un diario como esta. Si le hacemos caso y buscamos en la carpeta del juego, podemos encontrar un archivo ejecutable con el icono del trébol, y al ejecutarlo y abrir el juego nuevamente, veremos el sueño de Nico. Durante aquel sueño pudimos gritar el nombre de él, pero al despertar sigue siendo incapaz de comunicarse con nosotros. Sin embargo, ahora algo es diferente. Nico tiene algo en su bolsillo, algo que no estaba ahí cuando se acostó en aquella cama, un trébol negro. Al acercarnos al ordenador nuevamente, furioso, le pregunta a Nico por qué sigue aquí, para luego rápidamente hablarnos a nosotros. Después de eso, una puerta aparece al frente de nosotros y al entrar, ahora parece que estamos atrapados en un laberinto. Y para poder salir de este, vamos a necesitar aquel trébol negro que apareció en el bolsillo de Nico y el archivo ejecutable con forma de trébol. Una vez más, tanto Nico como el jugador dependen el uno del otro para completar esta tarea, esta última prueba. Pero ha sucedido algo inesperado. El archivo ejecutable no solo nos está mostrando el camino para poder salir de aquí, sino que también se ha convertido en las páginas de un diario, en las páginas restantes de aquel diario que George nos tradujo en la biblioteca. Estas páginas
son un mensaje directo del autor para nosotros. En aquel entonces, te hablé lo menos posible de la entidad. Mis disculpas por ello. No quería poner en peligro al bibliotecario. El ser tiene la costumbre de silenciar a la gente que conoce su verdadera naturaleza. Por desgracia, he visto cómo eso les ha pasado a amigos cercanos. Pero no te preocupes, el ente no te puede tocar, ni tampoco me puede hacer nada a mí. Ya dejé el mundo bajo mis propias condiciones. Nunca fue mi intención que el ente existiera, pero ahora que es plenamente consciente, hay una cosa clara. El ente busca la muerte. Muerte para él, muerte para el mundo. Un deseo implacable que se ha manifestado físicamente. Ya has visto las cicatrices. Ahora mismo, él está haciendo todo lo que puede para impedir que avances, intentando ganar al menos unos minutos, antes de que, inevitablemente, traigas el sol a lo más alto de la torre. Aquí es donde tú, Dios, llevarás a cabo el juicio del mundo. Por supuesto, Él volverá a ponerse en contacto contigo ahí, y cuando lo hagas, intentará engañarte para que destruyas el sol. Esto terminará con el mundo de manera instantánea. No es tan fácil. Lo siento. No sé qué hacer en una situación así, pero creo que tengo que decirte la verdad. El sol es el vínculo del Mesías con este mundo. Mientras el sol sigue intacto, el Mesías permanecerá atrapado aquí. Destruir el sol puede que acabe con el mundo, pero también es la única forma de que el Mesías vuelva a casa. No me di cuenta de que las cosas podrían terminar así. Perdóname, por favor. Después de leer la última página y haber recuperado la bombilla, Nico puede comunicarse con nosotros nuevamente, solo para ser transportado a aquella casa en la que todo comenzó, el primer contacto con este mundo. Pero esta vez no está en un estado deteriorado, todo lo contrario, parece estar como nueva. Si entramos a aquella habitación donde despertamos por primera vez, todo estará en buen estado, el baño, la cama, el suelo e incluso la estantería. Si seguimos avanzando por la casa, la entidad volverá a comunicarse con nosotros como nos había advertido el autor. Al subir el ascensor, estamos de camino a lo más alto de la torre, el clímax de la historia, el fin de nuestro peregrinaje. Nico se muestra alegre, ya que puede por fin volver a casa y no puede esperar para ver a todo el mundo de nuevo. Pero al ver que no decimos nada, nos pregunta si estamos bien. Entonces, decidimos decirle la verdad. No podemos salvar a ambos, al mundo y a él. Solo podemos salvar a uno. Para enviarlo a casa, debemos romper la bombilla, lo cual acabará inmediatamente con el mundo. Pero si decidimos salvar el mundo, no tenemos idea de lo que le pasará a él. Nico ha quedado completamente devastado, justo cuando el ascensor llega finalmente a su destino.
Al llegar a lo más alto de la torre, ya no hay vuelta atrás. Nico se acerca para poner el sol en su sitio. Este nos habla y nos pregunta cuál es la decisión correcta. ¿Salvar al mundo o volver a casa? Si elegimos salvar el sol, Nico nos dirá que no puede dejar que todo el mundo muera. Nos agradece por nuestra ayuda y nos promete que todo va a estar bien, para después poner el sol en su lugar. No sabemos qué pasó con Nico, pero después podemos ver por última vez aquella habitación en donde todo empezó, pero esta vez la luz del nuevo sol entrará por la ventana, llenando la habitación completamente con su calidez, solo para después cerrarse el juego. Si elegimos volver a casa, Nico dirá que confía en nuestro criterio, solo para después romper el sol, aquel que tanto protegimos durante todo nuestro peregrinaje. Después de eso, Nico aparece en una habitación completamente oscura, parecida a la de la torre. Este nos pregunta qué ha pasado, para después decir que ve una luz al final de este pasaje, y también escucha una voz. Es la voz de su madre que lo está llamando. Nico se acerca al límite de la ventana, se despide de nosotros y sale de esta para volver nuevamente a su hogar.
En los créditos, esta vez podemos ver cómo todo el mundo se apaga lentamente para sumergirse en una oscuridad infinita. Es cierto que el mundo ha muerto, pero Nico ahora se encuentra en su hogar.